familia de Trigo y Miel, ¿cómo están? 1 de la tarde en punto, vamos a iniciar nuestra reunión en alabanza al Rey. Amén. Ahí en su casa con sus palmas vamos a cantarle. Decimos: oh, oh, oh. Solamente a ti, Señor. Cantamos esto ahí en sus casas. Gloria y majestad, verdadero y fiel, verdadero y fiel. Tienes el poder, tuyo es el poder. Decimos a tu voz, a tu voz, montes tiemblan.
grande, gloria y majestad, verdadero y fiel, tuyo es el poder. Tu voz, Señor, a tu voz hombres tiemblan, Jesús, y cantamos, nadie es como tú. Me atrapa tu belleza, me envuelves con tu majestad. ¿Quién puede estar de pie frente a tu gloria? Consumes todo en mí, me vistes con tu santidad, renuevas mi vivir con tu fuego. Rendidos caemos bajo la sombra de tu cruz, nos humillamos a ti. Rendidos caemos bajo la sombra de tu cruz. Amamos eso, gloria y majestad, gloria y majestad, verdadero, verdadero y fiel. Padre, Tuyo es el permite, Señor, poder. esta tarde que la adoración llegue a tu A presencia, tu Jesús. voz, Unge, Señor, los labios de José, de la gente que está adorando en casa, Padre. Que no sea una reunión nadie es normal. pues cantamos esto. Jesús. Me atrapa tu belleza, me envuelves con tu majestad. ¿Quién puede estar de pie frente a tu gloria? Consumes todo en mí, me vistes con tu santidad, renuevas mi vivir con tu fuego. Rendidos caemos bajo la sombra de tu cruz. Hicimos esto, rendidos caemos bajo la sombra de tu cruz. Esta tarde que cantamos a ti, Te Señor. amamos, Jesús. Te amamos, Cristo. Santo. Te amamos, Jesús. Te amamos, Señor. Una vez más decimos Santo. Hoy a ti te cantamos, Santo. Santo.
que para siempre y siempre sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra. Terminamos cantando. Santo, 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 santo eres tú. Tú eres santo, 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 santo eres tú. Última vez. Tú eres santo, 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 santo eres tú. Gracias, Señor Jesús. Damos gracias, Señor Padre. Jesús. Y cantamos, Suave declaramos, declaración. Señor, que tú eres Con santo, la misericordia, gloria, la Jesús. honra, la majestad, Gracias, y el Jesús. poder sean por los siglos de los siglos, misericordia. al que está sentado Amamos en el el nombre de trono, Jesús. aquel en el luz Exaltado está tu nombre, salvación, Señor que es Jesús. Gracias, Señor Jesús. Damos salvación, Gracias, la Señor gloria, Jesús. a Él sea la Gracias, honra Señor. por los siglos de los siglos. Cantamos, santo, santo, santo es el Señor. Es el Todopoderoso, eres Jesucristo. En ti está la salvación. Gracias, Tú eres Señor. nuestro Dios. Gracias. Jehová, tú eres el Gracias, poderoso. Señor Jesús. El Yahweh, Su tiempo de alabanza, Señor. su tiempo de adoración. Tu nombre es santo, tu nombre es digno, tu nombre es poderoso, Jesús. Que esta alabanza pueda fluir y pueda llegar, Señor. Gracias, Siente Señor. exaltado, Cristo. Te damos toda la gloria y toda la honra a ti. Le damos un fuerte aplauso allá a Jesús en su casa. Amén. Hola familia de Trigo y Miel y a todos los que están viendo esta transmisión. Bueno, como muchos de ustedes sabrán, hoy es un día muy especial porque hoy es el Día de las Madres. Y bueno, quiero felicitar a todas las mamás que estén viendo esta transmisión, a las mamás de Trigo y Miel, a las pastoras de amistad, a todas las mamás. También quiero hacer pues más que nada a mi mamá la quiero felicitar muchísimo por este día. Bueno, ahora vamos con la transmisión y vamos con la palabra. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, familia. Dios les bendiga. Queremos esta tarde orar por todas las mamás que Dios les permite el privilegio y la bendición de poder haber engendrado en su vientre a un pequeñito, una pequeñita. Y bueno, no tan solo por esas mamás que tuvieron esa bendición de engendrarlo. Estoy seguro de que hay hermanas, de que hay tías que cuidaron a sus hermanos, a sus sobrinos, como una madre. Para ellos queremos orar a Dios y queremos bendecir a todas las mamás en esta tarde. Si usted es mamá, por favor, incline su rostro. Si usted tiene a su mamá cerca, póngales la mano ahí, abrácela, oren todos juntos, ahí en casita. Padre, esta tarde queremos pedirte, Jesús, por cada una de las mamás, especialmente de la congregación donde estamos a cargo, que es Trigo y Miel. Te queremos pedir que las bendigas, Señor Jesucristo. Queremos pedirte que seas con ellas a cada momento, a cada instante. Definitivamente sabemos, Señor, que son mujeres extraordinarias, que son las mujeres que Proverbios 31 describe. Mujeres sabias que edifican su casa.
Muchas gracias, Señor Jesús, por ellos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Familia, quiero esta tarde, darle unos anuncios así rapidito. Por favor, no se pierdan las transmisiones de Amistad Poza Rica, las transmisiones que nuestros pastores están haciendo, la reunión de oración del día martes, pero también la oración de trigo y miel. No menosprecie la oración de trigo y miel, lo hacemos en un momento de intimidad, es 1 hora, empezamos a las 7 de la tarde, noche, y terminamos en punto de las 8 de la noche. Tenemos un buen tiempo de oración. Bueno, yo quiero dejarme guiar por lo que el Espíritu Santo me marca, así que quiero hablar esta tarde acerca de el miedo, de los temores. Yo no sé si alguna vez a ustedes en el Facebook ha corrido una pregunta que, sin lugar a equivocarnos, muchos de nosotros nos la hemos hecho al momento de toser, al momento de estornudar. Y la pregunta que surge en las redes sociales dice: ¿acaso será coronavirus lo que tengo? Y eso no es otra cosa más que un espíritu de esta época, que es un espíritu de temor. En todo este encierro que hemos tenido, la gente ha estado atemorizada. Yo quiero hablar un poquito acerca de esto, cómo vencer el miedo, cómo vencer el temor. Si usted tiene su Biblia cerca, vaya conmigo al libro de Isaías, del profeta Isaías, el capítulo 41, el versículo 10. Escuche lo que dice Isaías 41:10. No temas, porque yo estoy contigo. Es Dios hablando directamente a nuestras vidas, familia. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Hace algún tiempo ya no está ese, a lo menos en México ya no está ese programa. Había un programa que se viralizó, se hizo muy famoso, que se llamaba Fear Factor, Factor Miedo. Y en ese programa nosotros, pues no sé cómo llamarle, a veces nos deleitábamos ver cómo exponían a las demás personas, a los concursantes, a sus peores miedos. Algunos sus peores miedos eran las alturas, otros los insectos, otro el comer o el tocar alguna cosa extraña. Y muchas veces nos reíamos, nos llegábamos a mofar de todo esto, al ver cómo ellos gritaban, al ver cómo ellos se llenaban de nervios. Y a último, el que vencía todo ese miedo, pues era la persona que ganaba, era la persona que era victoriosa. Pero a finales en cuenta, creo que todos tenemos miedo, porque el miedo es algo que todo ser humano ha pasado. Ahora, algo que debemos de entender: el miedo nos visita tarde o temprano a nuestra vida. En alguna etapa de nuestra vida el miedo nos visita, pero el miedo solamente debe de ser eso, una visita. El detalle es que mucha gente ha aprendido a vivir con el miedo. Lo ha anidado en su casa, le ha hecho una habitación en su casa, y debemos de tener mucho cuidado cuando nosotros permitimos que el miedo viva con nosotros, se anide con nosotros. En este tiempo donde tomamos
extremas precauciones, nosotros no vivimos con miedo, ¿cierto? Tomamos las precauciones. Mucha gente dice: eres un miedoso o tienes miedo a contagiarte. Nosotros vivimos confiados, estamos confiados. Creemos que Dios es nuestra esperanza, que Dios es nuestro pronto auxilio en cualquier circunstancia y en cualquier tribulación. No vivimos con miedo, pero sí tomamos las precauciones. El detalle está cuando usted y yo anidamos el miedo y hacemos que el miedo, le preparamos una habitación para el miedo. Ahora, cada uno de nosotros tenemos miedo, o el miedo nos visita a una determinada edad de nuestra vida. Los miedos de los adultos no son los mismos miedos que de los pequeñitos. Los pequeños, yo les comentaba la vez pasada, en la última prédica, que yo tenía mucho miedo a la oscuridad. Y recuerdo cómo mi papá me mandaba eran las 8 de la noche a comprar bolillos, cuando yo tenía, no sé, unos 11, 12 años, y la calle vacía. Sentía que una mirada, que alguien me perseguía, así que llegaba yo a la panadería, hacía lo que tenía que hacer y me regresaba corriendo en la calle, porque nuestros miedos a diferentes edades muchas veces nos dominan. No es el mismo miedo de un niño al miedo de un adulto. Los miedos de los pequeños tienen miedo al coco. No sé si alguna vez usted le dijeron de bebé, de niño: cuidado que va a venir el coco. Los niños, es más, la productora Disney, Pixar, hizo una película o varias películas que hablan acerca de cómo explotan el miedo de los pequeños. No sé si recuerda esa película donde sale Mike Wazowski del armario y los pequeñitos gritan de pavor, porque son los miedos de los pequeños. Saqué una lista de los miedos, no de los pequeños, pero sí un miedo de nosotros los adultos. Probablemente usted ya no le tiene, como adulto, ya no le tiene miedo al coco, ya no le tiene miedo probablemente a la oscuridad, pero hay muchos miedos que inundan nuestra vida. Uno de los miedos que tenemos nosotros los adultos es miedo al futuro, miedo a los cambios, miedo a las cosas nuevas, miedo a quedarse solo en un futuro, miedo al rechazo, miedo a perderlo todo, miedo a un diagnóstico médico, miedo a la separación. Los adolescentes, los jóvenes, y no tan solo los adolescentes y los jóvenes, sino también como adultos tenemos miedo a la separación de los papás, a no poder, muchas mujeres y muchos hombres solteros, miedo a no poder tener hijos, miedo a no ser feliz, miedo a lo bueno que está pasando y se acabe, miedo a la pandemia que estamos viviendo. Muchísimos miedos hoy en día están inundando nuestra cabeza, pero lo primero que debemos nosotros de entender es que el miedo, amigos, no es un sentimiento, aunque muchas veces el miedo está anidado en el alma, y en el alma es donde se guardan todos los sentimientos. El miedo, entendamos esto, no es un sentimiento, el miedo es un espíritu. Siempre que nos alejamos de Dios, el hombre no estaba diseñado para tener miedo. El hombre, Dios nunca puso en el hombre un espíritu de miedo, nunca puso un espíritu de temor. El apóstol San Pablo hablaba a un joven llamado Timoteo y le exhortaba. Y le decía que tú, como buen soldado de Jesucristo, tenía que esforzarse, no tenía que tener miedo, tenía que vencer sus temores. Pero debemos de entender de dónde surge el miedo. El miedo es un espíritu que Satanás no tan solo hoy en día está ocupando, sino desde el principio de la humanidad.
Satanás empezó a poner miedo en la humanidad, en el hombre. ¿Se acuerda cuando se oyó, después de que desobedeció Adán y Eva, se oyó la voz de Dios en el huerto? Y cuando lo oyen, ellos se escondieron porque se vieron desnudos. Y cuando se ven desnudos, Dios empezó a insistir, hablando: Adán, ¿dónde estás? Adán, ¿dónde estás? No tuvo otro remedio Adán más que salir de su escondite y decir: Señor Dios, aquí estoy. ¿Por qué no me contestabas, Adán? Es que oí tu voz, Dios, y tuve miedo. Lo primero que origina el miedo en nuestras vidas es la separación de nosotros con Dios. Cuando nosotros nos separamos de Dios, cuando nosotros hacemos a un lado de Dios, entonces muchas de las cosas que vienen y traen esperanza a nuestra vida se empiezan a hacer a un lado. Como se empieza a cambiar la esperanza de Dios por el miedo. Adán tuvo miedo porque existió una separación. Empieza a haber una separación. Cuando usted y yo nos separamos, mis amigos, de Dios, empezamos a tener miedo. Pero cuando usted y yo estamos cerca de Dios, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento, porque tú estarás conmigo. Siempre que estamos cerca de Dios, Él está guardándonos, protegiéndonos, y usted y yo no tenemos que tener temor ni miedo a nada. Cuando existe una separación, es entonces cuando de Dios con el hombre, es cuando nosotros empezamos a tener miedo. Empezamos a tener miedo. En los términos bíblicos, existe una separación entre miedo y temor. Es normal, aparentemente, que cuando tenemos una situación de miedo, muchas veces nosotros corremos. Yo quiero darle a usted la diferencia entre el miedo y el temor. Número 1, el miedo te aleja de Dios. Cuando tenemos miedo y sabemos, el hombre, miren amigos, Dios sabe que somos humanos. Él nos creó, fuimos creados nosotros por Él. Pero cuando cae la humanidad en pecado, casi por lo regular tendemos, casi siempre que pecamos, nosotros como hombres, en lugar de acercarnos a Dios, casi siempre optamos por alejarnos de Él. Cuando la respuesta más fácil, cuando el resultado más fácil para el perdón de nuestros pecados sería acercarnos a Dios. Cometiste adulterio, cometiste mentira, cometiste desobediencia, cometiste cualquier tipo de pecado. ¿Sabes lo que el acusador, lo que el enemigo hace? Te dice: hey, ya cometiste, ya la regaste, aléjate, Dios no te va a perdonar. Amigos, cada uno de nosotros debemos de entender que Dios es bueno, que Dios es misericordioso, que Él perdona cada una de las faltas. Dice la Escritura: y si pecamos, Él está diciendo, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo. Jesucristo sabe que usted y yo estamos propensos a caer. Jesucristo sabe que un Judas le iba a traicionar. Jesucristo sabía que un Pedro le iba a traicionar también. Pero Jesucristo mismo también sabía que Él tenía el poder, o tiene el poder, para perdonar. Acerquémonos pues confiadamente al trono de su gracia. Nosotros somos hijos, y como padres nosotros, dice la Biblia, sabemos dar buenas dádivas a nuestros hijos. Cuanto más nuestro Padre Celestial no nos dará consigo Él todas las cosas. Dios te dice en su palabra: acércate pues a Dios. Pero el enemigo, a través del miedo, te dice: aléjate de Él. Algo muy parecido pasa cuando uno tiene miedo a Dios. Uno corre y se esconde. Creemos que Dios está presto con un chicote, con una vara de corrección para castigarnos.
aunque las consecuencias de nuestros pecados tarde o temprano nos van a alcanzar, pero también el perdón de Dios está presto y está listo, mis amigos, para alcanzarnos. El miedo te aleja de Dios, pero el temor a Dios te acerca a Él. Fíjese la diferencia bien grande. El miedo te aleja, pero el temor te acerca a Dios. Cuando nosotros tenemos un temor reverente y sabemos que aunque hemos pecado, Él nos acepta. Él, ¿se acuerda usted la parábola del hijo pródigo? Él sabía que la había regado, Él sabía que había pecado, pero aún así, con todo esto, Él tenía la identidad de hijo y Él se acercaba, Él se fue y se acercó a su padre, sabiendo que su padre no lo iba a rechazar. ¿Se acuerda usted cuando hacíamos cosas malas? Algunos de nosotros no queríamos llegar a casa. Yo era uno de los niños que cuando hacía algo malo se iba de casa, pero tarde o temprano tenía yo que regresar a la casa. Tarde o temprano tenía que llegar a la casa. Y en muchas de las ocasiones estaba pensando que mi papá me iba a recibir a palos. Sí hubo reprensiones, pero había una preocupación más por mi padre y por mi madre, que no llegaba yo a casa. Más que la reprensión, ellos querían que yo volviera a casa. Hoy en día hay mucha gente que vive alejada de Dios, porque no ha entendido este concepto. Prefieren huir, porque el miedo te hace huir, escapar. A pesar de todo esto, Dios conoce tu situación, Dios conoce tu condición. Además, ¿de dónde podemos huir? ¿A dónde podemos huir de su espíritu? Salmo capítulo 139, versículos 7 al 10 dice: ¿a dónde iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, ahí estás tú. Si en el Seol hiciere mi estrado, ahí estás tú. Ahí estás tú. Si tomare las alas del alba y habitare en el extremo del mar, aún ahí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. No podemos huir por mucho miedo que nosotros tengamos. Es tiempo de volver a casa. No tengas miedo. Dios, mis amigos, está presto para perdonar nuestros pecados. Hay dos tipos de situaciones en nuestras vidas. El temor te ayuda a ti y a mí a estar alertas, ¿cierto? Nos visita el temor. Nos visita el temor muchas veces. El temor a situaciones ajenas. Pero el temor te ayuda a estar alertas. ¿Sabe científicamente la diferencia entre miedo y temor? El temor te hace estar alerta. El temor hace que tus pupilas se dilaten para que entre una mayor cantidad de luz y tú estés más alerta. Tus sentidos están más alertas. Hay una sudoración que controla tu temperatura en tu cuerpo. Eso es el temor. Pero el miedo es todo lo contrario. El miedo te paraliza. El miedo causa un trastorno en tu cuerpo. El miedo hace que te dé taquicardia. El miedo hace que te suba tu presión arterial. El miedo hace que tus riñones colapsen. El miedo hace que tu aparato digestivo colapse. Hay una diferencia muy grande entre el miedo y el temor. Porque el temor te hace acercarte a Dios y el miedo hace que te paralices. Debemos entender este concepto. El enemigo hoy en día, en esta época, porque el miedo es un espíritu de esta época. Y como miedo de esta época, muchas veces nosotros queremos enfrentar ese miedo con armas de esta época. Y lo voy a decir con mucho respeto, porque incluso en la misma congregación donde estamos pastoreando tenemos profesionales, terapistas, tenemos un psicólogo, tenemos amigos psicólogos, pero muchas veces otras personas quieren tratar este mal
este espíritu de esta época con armas carnales, con situaciones psicológicas, cuando la realidad es que este género solamente se puede vencer con fe y con esperanza. Usted conoce la historia de David y Goliat. No me enfrasco mucho en ello porque usted la conoce. Es la historia que su padre de David manda a este joven a llevarle un lonche a sus hermanos que estaban en la guerra. En ese momento, cuando llega David y ve todo el ejército de Israel completamente paralizado. ¿Sabe por qué? Por el miedo que estaban enfrentando. Había algo más grande que ellos. Había algo más poderoso que ellos. Y a veces eso es lo que el enemigo hoy en día está tratando de que usted y yo veamos. La situación en la cual estamos pasando en este momento, estamos creyendo, o bueno, hay gente, nosotros no, pero hay gente que está creyendo, está paralizada por lo grande de esta pandemia. Hay gente que ha dicho, si le pegó a Italia, si le pegó a España, si le pegó a Alemania, a países muy poderosos, a los Estados Unidos, ¿cuánto más nos va a pegar a nosotros que somos una nación pequeña? Pero le digo una cosa, aún nosotros, a pesar de las circunstancias, hay muchos cristianos que están enfrentando esta pandemia en fe, en oración. Muchos pastores, muchas iglesias que están enfrentando en oración a este gigante, y sabemos que este gigante dentro de unos días está a punto de caer, porque las armas de nuestra milicia no son carnales. Saúl, cuando ve llegar a este pequeño, y este pequeño estoy refiriéndome a David, hace una interrogante y le dice, oigan, ¿por qué están tan atemorizados? ¿Por qué tienen tanto miedo a ese incircunciso? Porque David no estaba viendo lo grande del tamaño de Goliat. David estaba viendo quién era más grande, el que estaba al lado suyo. Y nosotros debemos empezar a creer que nuestro Dios es más grande, es más poderosa que toda pandemia, que todo coronavirus, que todo COVID-19. Nuestro Dios es grande y poderoso. Eso es lo que nosotros. Pero la gente ve los miedos del tamaño conforme ellos lo están visualizando. Saúl le dice a David, mira David, es muy grande este gigante, mide más de 3 metros y nos está retando todas las mañanas y todas las tardes. Sale este hombre a retarnos, pero no hay hombre que pueda enfrentar a este coronavirus llamado Goliat. No hay hombre que lo pueda enfrentar. Y en medio de la brecha sale un jovencito y dice, yo lo voy a enfrentar. El profeta dice, y busqué en medio de la brecha quien hiciera vallado a favor, y no lo encontré. Pero hoy en día hay muchísima gente que está siendo vallado. Hay muchísima gente que se está poniendo en la brecha a favor de tu familia, a favor de nuestro México. Pero no es con nuestras armas, no es si debemos de cuidarnos. Y si nos cuidamos, salimos a la calle, aunque nos digan ridículos por las circunstancias, nos ponemos guantes, nos ponemos cubrebocas, nos ponemos mascarilla, nos cubrimos. Pero este virus solamente se vence a través de la fe y de la esperanza en Cristo Jesús. Dice, yo lo voy a enfrentar, rey. Y le dice, ok, te voy a dar armas para que lo enfrentes. Y le da un casco, le da un yelmo, le da un escudo, le da una espada. Y todo eso no le sirvió de nada, porque David enfrentó
a ese gigante solamente por el Espíritu Santo de nuestro Dios. Solo, no me malinterprete, no estoy diciendo que todo lo demás no funciona. Sí funciona, nos cuida, pero este género se ataca con fe, amigos, con fe. Todos estaban atemorizados. Había un temor grande, grande en ellos. Hoy en día, el coronavirus o el COVID-19 es un gigante grande que muchos cristianos pequeños de la estatura de David, pero grandes en fe, estamos enfrentando. Y estamos creyendo que esto va declinando. Las noticias dicen que llegamos al pico y ya no hay más para dónde hacer. Ya no podemos, ese virus ya no puede ir más arriba. Hay una mano, y es la mano de Dios, que está impidiendo que esto crezca. Y sabe que si no puede ir para arriba, entonces ¿para dónde va? Pues va para abajo. Está declinando, está declinando. ¿Se acuerda cuando David le lanzó esa piedra? Y usted y yo tenemos piedras poderosas, que es la oración, que es el ayuno, que es la fe en nuestro Dios, donde creemos que ese gigante llamado COVID-19 pronto va a empezar a caer, pronto va a empezar a declinar. En el nombre de Jesús así lo creemos. Junto con ese gigante, junto con ese miedo, viene otro miedo, que es el de la muerte. Mucha gente, incluso los cristianos, a veces tenemos miedo a morir. El apóstol San Pablo, en la carta a los tesalonicenses, dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoremos acerca de la muerte, como los otros que no tienen esperanza. Sabemos que tarde o temprano nosotros vamos a morir. En estos días ha sido una semana muy difícil para muchos. Un familiar de nuestro pastor falleció, partió con el Señor. Un amigo muy querido de nosotros, esposo de doña Ruth, papá de Renny, falleció. Nuestro muy querido amigo Cape partió con el Señor. Hoy en la mañana nos da la noticia de que un pequeñito amigo, hermano de una congregación de aquí de Amistad Coatzingla, falleció. Ayer nos dan la noticia de que un amigo de otra congregación donde es pastor mi papá está hospitalizado, y empiezan a surgir muchas preguntas. ¿Y si muero yo de esto? Y empieza, no deje que el enemigo empiece a inundar su vida. No deje que el enemigo empiece a inundar su vida. Mejor declaremos lo que dice el apóstol San Pablo a la carta a los tesalonicenses: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Cada uno de nosotros debemos de estar conscientes. Y vosotros, estando muertos en delitos y pecados, y en la incircuncisión de vuestra carne, Él nos dio vida. Está hablando de Cristo Jesús. Él nos dio vida. Hable, profetice vida en usted, profetice vida en sus hijos, profetice vida sobre su negocio, profetice vida. Es tiempo de empezar de hablar de muerte que nos atemoriza. Es tiempo de que empecemos a hablar, en lugar de que empecemos a hablar de miedo, de muerte, empiece usted a decir: ¿vivirán estos huesos? Claro que viven estos huesos. Resucita, viven esos huesos, viven esos negocios. Él nos dio vida juntamente con Él, y perdonando todos nuestros pecados, anulando el acta de los decretos que nos era contraria, dice la Biblia, a usted y a mí, quitándola del medio en la cruz del Calvario, clavándola, los exhibió públicamente. Usted y yo no estamos muertos. Usted y yo no moriremos
sino que viviremos. El espíritu de miedo a la muerte se vence con palabras de profecía, de esperanza. ¿Alguien puede dar un aplauso a nuestro Dios? La Biblia dice, por lo cual subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad. Está hablando de nuestro Dios. Y dio dones a los hombres. Por eso, dicen, y eso de que subió, es que, sino también había descendido primero, a las partes más bajas de la tierra. El que descendió, él mismo también subió por encima de todos los cielos para llenarlo en todo. Jesucristo bajó a las profundidades de los infiernos y ahí dice la Biblia que arrebató las llaves de la muerte y del Hades para que usted y yo hoy tengamos vida y la tengamos en abundancia. No tenga miedo al fracaso, no tenga miedo a todo lo que está viviendo. Bueno, este día se le acabe. Somos más que vencedores en Cristo Jesús. No tenga miedo a nada, aunque ande en valle de sombra de muerte. ¿Qué dice la Biblia? No temeré. Diga conmigo, no tendré miedo, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Para las personas que trabajan en hospitales, para las personas que tienen que salir a trabajar, hay mucha gente que tiene la necesidad de salir a trabajar. No tenga miedo. Tome las medidas necesarias, pero no tenga miedo. Su vara y su callado nos infunden aliento. Jehová es mi luz y mi salvación. Hace una interrogante: ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? No hay COVID al cual le tengamos miedo. No hay miedo al fracaso, no hay miedo al futuro, no hay miedo a la muerte. Salmos 23:1. Segunda carta a Timoteo 1:7. Porque Dios no nos ha dado, Dios no te ha dado a ti trigo y miel, un espíritu de cobardía, un espíritu de miedo, un espíritu de temor, sino Dios te ha dado un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. El dominio propio es para nuestra carne, dominarla, sujetar nuestra carne. Tenemos el espíritu de poder, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor. Entendamos esto. No hemos recibido un espíritu de temor. Hemos recibido un espíritu de adopción. Yo tengo una prédica. De hecho, fue la primera predicación. Es el Salmo 23. Ya nomás la compartiré. La he compartido muchas veces, decenas y decenas de veces, en muchas iglesias, y ha bendecido. Y en esa prédica tengo una ilustración que me pasó, me enriqueció esa prédica un amigo. Y me dijo: ¿sabes que en la Segunda Guerra Mundial los niños huérfanos, cuando se los llevaban a los huérfanos a los orfanatos, ellos dormían siempre? No, primero no podían dormir, y cuando dormían, ellos dormían con un pedazo de bolillo o pan bajo su almohada. Yo le preguntaba a él: ¿y por qué? ¿Y por qué dormían? Porque ellos tenían miedo a que el día de mañana no tuvieran algo que comer. Y cuando dormían con el bolillo, con el pan, ellos decían: estoy durmiendo porque sé que mañana tendré algo que comer. Usted y yo no dormimos con un pan, con un bolillo bajo la almohada, pero sí dormimos confiados que Jehová nos sustenta. Yo me acosté y dormí.
y desperté sin miedo, porque Él nos sustentaba. No hemos recibido un espíritu de orfandad. Hemos recibido un espíritu de poder. No hemos recibido un espíritu de temor. Hemos recibido un espíritu de adopción, por el cual podemos clamar, gracias al espíritu de adopción, Abba, Padre. Hoy estamos confiados de que nuestro Dios está a nuestro lado. Termino con esto. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera todo temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. No tenga miedo, no tenga temor, familia. No hay gigante más grande enfrente de nosotros que el poderoso gigante de Israel. No hay gigante más alto, llámese coronavirus, COVID. Esto está decayendo. En un acto de fe, tome una piedra y empiece a darle vueltas. Empiece a darle vueltas. Parece ridículo, ¿no? Pero no, es un acto de fe, donde yo he puesto una piedra en esa onda, y a la cuenta de 3, usted y yo soltamos esta piedra y le damos en la frente a ese gigante. No nos atemoriza ese gigante. 1, no nos atemoriza ese gigante. 2, a la cuenta de 3, soltamos esa piedra. Y 3, suéltela en el nombre de Jesús. Y sabe que da en la frente de ese gigante. Y esa pandemia empieza a caer, empieza a decaer. Ahora dele gloria a Dios. Ahora empiece a glorificar a nuestro Dios. Le doy un minuto para que usted ore. Ore en casa. Venza sus miedos. No le tenga miedo a nada. No aprenda a vivir con sus miedos. Al contrario, vénzalos. Derrótelos en el nombre de Jesús. No viva con miedos. No viva con miedos. Por el contrario, en el nombre de Jesús, ya no soy esclavo del temor. Ya no soy esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. Y ya no soy un esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. Y ya no soy un esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. Abriste el mar. Abriste el mar para que yo camine. Te adoramos, Tu amor Jesús. ahogó todo el temor. Exaltamos tu nombre, Cristo. Me rescataste y hoy cantaré. Yo soy hijo de Dios. No tenemos miedo, familia. No hay miedo. No tenemos miedo a nada, porque el perfecto amor de Dios cubre todo y echa fuera todo nuestro temor. Bueno, familia,
terminamos este tiempo. Gracias por conectarse esta tarde. Le queremos bendecir. Mamás, sígasela pasando muy bonito. Ya habrá tiempo en los años que vienen, porque Dios nos prestará mamá para mucho rato. Así que les bendecimos. Quiero despedir esta transmisión, no sin antes hacerles partícipes, especialmente a los amigos de Trigo y Miel. Otra manera de bendecir a nuestro Dios, de adorar a nuestro Dios, usted la sabe. Háblele por favor o mándele un mensajito a Yanni Rosaliano, ella es la encargada. Ella le va a dar informes de cómo usted puede bendecir. Los que lo han hecho en esta semana, Dios les bendiga abundantemente. Estamos administrando los recursos para el reino, amigos. Así que si usted recibe un mensajito de parte de un servidor, es solamente para bendecirlos. Bueno, familia, Dios les bendiga. Cierre sus ojos. Oramos esta tarde para ser despedidos. Padre, te damos muchísimas gracias por este tiempo de alabanza, de adoración. Gracias te damos, Señor, porque tú eres bueno. Nos sentimos más confiados, Señor, en ti. Gracias, Espíritu Santo. Que tu paz, que tu shalom, que la paz que sobrepasa todo entendimiento se quede en casa con nuestros amigos. Acompañe a los que tienen la necesidad de salir a trabajar. Bendice, Señor, a todos los trigueños. Bendícelos a todos. Seguimos bendiciendo a las mamás. Gracias por ellas. Gracias. En el nombre de Jesús, gracias te damos, Señor. Amén, amén, amén. Dios le bendiga, familia. Despídase en casa dándole un aplauso fuerte a nuestro Dios. Estén al pendiente de la siguiente transmisión el próximo día viernes en punto de las 7:30. Dios les bendiga.